En Marcando Pauta, te ayudamos a que decidas informado. Acá comienza Pauta Constitucional. 8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos aquí en Marcando Pauta con nuestro especial de los miércoles, Pauta Constitucional. Y hoy día queremos saber qué dice la propuesta de nueva Constitución respecto de la salud. Nos escuchas en www.pauta.cl y te invitamos a que nos sigas en Twitter, @pauta_cl. Puedes comentar y analizar los temas que hoy estaremos abordando. Queremos desmenuzar lo que sería el nuevo Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, y también tratar de responder a las dudas respecto del rol de las ISAPRES en la eventual nueva Carta Magna. Dos invitados que ya están conectados con nosotros. Saludamos a Daniela Sabando, ex asesora del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública, representante del MinSal en la Mesa Social COVID-19 del gobierno anterior, actualmente académica de Salud Pública de la Universidad Autónoma. Daniela, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y un especial saludo ahí para Juan Carlos y para ti también, Gabriela. Bueno, ya lo nombrás a Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile, máster en Salud Pública del Imperial College de Londres y director de la Fundación América Transparente. Juan Carlos, también bienvenido. Hola, Gabriela. Hola, Daniela. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con nosotros. A ver, me gustaría que brevemente, al inicio, cada uno me diera su mirada respecto a la propuesta de nueva Constitución, específicamente en salud, que es hoy día el tema que nos convoca. Comencemos contigo, Daniela. Bien, a ver, cuando uno empieza a leer este texto, evidentemente que hay cosas que son positivas y necesarias de destacar. En particular, cuando vemos la capítulo 1, ¿no es cierto?, donde dice que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo las dimensiones físicas y mental. Evidentemente que es un avance declarativo, ¿ya? Y nosotros felicitamos eso. Sin embargo, nos falta el sustento ahí mismo respecto de una declaración, a lo menos de garantía explícita, teniendo ya una experiencia exitosa con el tema de la ley GES, ¿no es cierto? Garantías explícitas que a partir de ello nos den cuenta y nos garanticen entonces acceso y protección financiera, que es algo que no se está hablando. Entonces, a lo menos esperaríamos eso. Entonces, es un poco insuficiente. Respecto del Sistema Nacional de Salud, tal vez hubiese sido mejor hablar de un Sistema Nacional de Salud que estará integrado por prestadores públicos y privados, y no que podrá. Ya esa condicionalidad creo que le resta fuerza y capacidades del recurso que hoy día existe a aportar a la salud de las personas. Creo que este texto constitucional tiene mucho Estado y la mirada de las personas queda un poquito desplazada. Por lo tanto, la opción personal que yo tengo es a rechazar, pensando en poder hacer un mejor texto, ¿verdad?, que sea un mejor contrato ciudadano. Aquí lo que nosotros debiéramos ocupar como imaginario, esto equivale a cuando nosotros firmamos un crédito hipotecario para nuestra casa, ¿no es cierto?, donde tenemos que ver cuáles son las condiciones. Bien, sí. Aquí es mucho más profundo, porque nosotros vamos a pagar esto a largo plazo, pero a través de nuestra salud. Entonces, ya vamos a profundizar, sí, en los puntos que tú estás planteando, Daniela. Juan Carlos, brevemente tu mirada respecto a esta propuesta para ir luego al detalle. Creo que efectivamente es un buen texto que logró un balance adecuado entre enfrentar algunos de los problemas actuales de nuestro sistema de salud. Una de las críticas muy habituales que se le hace a nuestro sistema de salud es que es extremadamente fragmentado. De hecho, en la práctica funciona como múltiples subsistemas de salud que no conversan mucho entre ellos y donde se dan paradojas como que, por ejemplo, un paciente puede ser atendido en una consulta, por ejemplo, en el sector privado, pero después, por ejemplo, no puede ser derivado por ese médico directamente, por ejemplo, al hospital. La atención tiene que, por ejemplo, volver a la atención primaria y de ahí pasar al sector secundario en salud. Entonces, tenemos un sistema que es extremadamente fragmentado y creo que esa es una de las primeras cosas que enfrenta esta propuesta constitucional, hablando de un sistema nacional de salud. Creo, por otro lado, que en algunas cosas es muy general y en otras cosas quizás muy específica. Creo que efectivamente, por ejemplo, la mención a ciertas enfermedades, como por ejemplo, digamos que las enfermedades de salud mental tienen que tener un financiamiento especial que se aumente de forma constante, me parece que es poco pertinente en el sentido de que algo tan específico como una enfermedad no puede ser determinado en la Constitución. El país podría decidir, por ejemplo, las necesidades epidemiológicas del país podrían cambiar en los próximos años, producto, no sé, de una nueva pandemia, de que aumenta otra enfermedad,
y podríamos decidir que, mira, queremos gastar más en otra enfermedad distinta a la salud mental. Entonces, esas son cosas que no pueden quedar fijadas a priori en la Constitución. Y por otro lado, creo que la mención, por ejemplo, a ciertos tipos de medicina, como por ejemplo, que será financiada específicamente, por ejemplo, medicina de pueblos originarios. Yo creo que lo que debe financiar el Estado es la medicina con el más alto nivel de evidencia científica, y sea los pueblos originarios, sea medicina china. Por ejemplo, hoy en día FONASA financia acupuntura, que es medicina china, y hay bastante evidencia de respecto a la efectividad de la acupuntura. Creo que lo que debe primar es que se gasten los recursos en donde hay más evidencia científica para ello, y no el origen, por ejemplo, cultural o social de cierto tipo de medicina, por muy valiosa por muy valiosa que sea de una determinada cultura. Vamos, Juan Carlos, para ir desmenuzando un poquitito ciertos puntos que generan polémica. Por ejemplo, de implementarse o de imponerse el apruebo, todas las personas serán parte de este sistema de salud universal, público e integrado, ya sea FONASA, de mantenerse, o el organismo público encargado de administrar los fondos de salud que va a determinar luego la ley. Daniela, tu visión respecto a ese punto. Yo concuerdo con el doctor Said respecto a que los recursos deben ser utilizados en políticas informadas en evidencia, absolutamente. Creo que se extraña también en este texto que se declare alguna institución que acompañe, ¿no es cierto?, a esto que se propone, donde exista un aseguramiento y evaluación de tecnologías sanitarias, de políticas informadas en evidencia, que permita de alguna manera resguardar aspectos que son desde los factores de riesgo. Por ejemplo, el tema del alcoholismo, el tema del tabaquismo, que también son muy importantes en la carga de enfermedad de nuestro país. Si nosotros vemos, en Inglaterra, por ejemplo, hay una institución que se declara hacer estos análisis, se dedica a hacer estos análisis y entrega la información correspondiente, y las decisiones se toman en base a eso. Entonces, creo que también el omitir, porque en ninguna parte del texto aparece el uso eficiente de los recursos por parte del Estado, me parece que es una omisión que puede ser grave, y nosotros necesitamos también de esa seguridad. Ahora, respecto del Fondo Único, aquí se entiende, de acuerdo a lo que dice el texto, de que será administrado estatalmente, pero no hay ninguna garantía de que se manejen esos recursos de forma eficiente, no hay compromiso. Entonces es algo que indudablemente, y conociendo un poco la inteligencia estatal, no siempre es el más eficiente en cuanto a administrar los recursos. Sí, ahí también respecto al tema de imponerse el apruebo, todas las personas serán parte de este sistema de salud universal, público e integrado. Y en concreto, ¿qué va a pasar con las ISAPRES, Juan Carlos? Las ISAPRES que no recibirán cotizaciones obligatorias, que hoy sí tienen la posibilidad de recibir, por lo tanto pasarían a ser una suerte de seguro complementario y dejarían de funcionar como entidades que administran las cotizaciones obligatorias. Se ha hablado muchísimo de ISAPRES en los últimos días. A ver, primero decir que, independiente de la Constitución, las ISAPRES se terminaron. Es decir, es un sistema de salud que es inviable por distintos motivos. Primero, es un sistema de salud que es ineficiente, en el sentido de que tiene un mecanismo de pago que es tradicionalmente muy ineficiente en salud, que es pagar por cualquier prestación independiente. La persona apenas envejece, se la trata de sacar del sistema de salud. La persona, cuando queda cesante, pierde su seguro de salud, y la persona, cuando tiene ciertas cosas que son simplemente la vida misma, como por ejemplo estar embarazada, estar en edad fértil, es una persona que es indeseable en ese sistema de salud. Entonces, efectivamente, es un no seguro de salud, y que más encima está enfrentando una crisis financiera. Entonces, yo quiero ser muy claro en esto, que independiente de que gane el apruebo o de rechazo, nuestro sistema de salud de ISAPRES es inviable y requiere una reforma. Y ahí las posibilidades son avanzar en dos opciones, básicamente. Una, un seguro único de salud al estilo de, por ejemplo, Canadá, Corea del Sur, el Reino Unido, en donde un fondo único estatal integra prestadores públicos y privados. O una opción dos, que puede ser avanzar un sistema como un sistema al estilo holandés o alemán, en donde se genera un fondo único de salud que transfiere recursos a distintos seguros sociales, que son, ya sea, que son en general seguros sin fines de lucro. Entonces, eso es necesario, ese es el paso siguiente que tenemos que dar como sistema de salud, y creo que la Constitución en eso no establece que el sistema tenga que ser un seguro único o un seguro social, sino que lo que establece es que tiene que haber un administrador único público. Ojo, no dice un administrador estatal,
Entonces creo que en ese sentido deja las puertas abiertas para que el legislador pueda avanzar en cualquiera de las dos direcciones. Ahora, y a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que no veo en la sala de máquinas de la Constitución la posibilidad de que se logre un acuerdo respecto a alguno de estos dos sistemas. Creo que un problema de la Constitución no está tanto en su propuesta de salud, que me parece bastante sólida, sino en la posibilidad de que el sistema político que genera permita lograr acuerdos, que no se han podido lograr hoy en los últimos 20 años. O sea, si el diagnóstico está claro respecto a la reforma del financiamiento hace 20 años o más, el tema es que no ha habido consenso en las fuerzas políticas y no veo probable que en un contexto de tanta fragmentación que probablemente genere el nuevo sistema político, ese acuerdo sea posible. Entonces yo creo que ahí están los principales problemas de salud y no tanto en la propuesta misma de reforma del sistema. Sí, si uno ve, bueno, sabemos que hoy día el tema salud genera preocupación, estamos viviendo una verdadera crisis y eso se ve reflejado en los números. Hay una investigación que publicó BioBio a través de Transparencia, donde dice que más de 2 millones de personas están en listas de espera en la salud pública chilena. 1,8 millones de usuarios esperan ser llamados para que los revise un especialista y más de 330.000 personas anhelan concretar su cirugía. Entonces ahí, Daniela, la pregunta es, ¿esta nueva propuesta ayudará a solucionar esto? Yo creo que volvemos a lo que dije inicialmente respecto del acceso. O sea, si no se mejoran las condiciones de acceso, esta propuesta no solo no ayuda, sino que puede incluso agravar la situación de las personas que hoy día están a la espera, agregando nuevas personas que demanden salud. Entonces es muy, muy delicado, a mi juicio es muy delicado esto, y por eso que yo invito a las personas a leer esto de una forma menos romántica, más pragmática, y mirando efectivamente qué es lo que nos están garantizando, porque yo veo que aquí hay pocas garantías. Y respecto del sistema de salud, yo concuerdo con Juan Carlos, tenemos diferentes formas de financiamiento, tenemos también diferentes formas dentro de las evaluaciones de los sistemas de salud, tenemos en ambos lados países que funcionan muy bien, independientes de cuál sistema instalen, pero aquí el tema de la implementación es clave. Entonces, es algo que también tenemos que mirar porque implementándose algo nuevo a lo que hoy día tenemos, que va a tener que ser, porque efectivamente yo concuerdo con Juan Carlos respecto de que las ISAPRES ya no van a seguir y no deben seguir, y aquí hubo abusos y no hubo las transformaciones necesarias. También tenemos que ser muy concretos en pensar cuáles son los resultados que nosotros esperamos y en cuánto tiempo vamos a tener estos resultados, ya sea en estado de salud, en sostenibilidad del sistema, lo mismo que hablamos de factores de riesgo. O sea, tenemos que tener una mirada preventiva y que también sea un poco más garantizada. Claro, todo esto será un proceso, son ideas o propuestas que de ganar a la prueba se van a implementar y va a demorar mucho tiempo en comenzar a aplicarse, pero hay gente que mientras va a seguir esperando, Juan Carlos. A ver, efectivamente hay un problema serio de listas de espera, eso es evidente. Ahora, creo que también hay que sincerar que ningún sistema de salud no tiene listas de espera, y creo que efectivamente también es importante cambiar el enfoque y verlo como un problema país. Porque acá es muy fácil decir, mira, ¿sabes qué? Solo hay listas de espera en el sistema público, pero por un lado tenemos un sistema privado que concentra a la gran mayoría de los especialistas que están concentrados específicamente en Santiago. Entonces, efectivamente, ese enfoque de ver al mundo de la salud como dos subsistemas completamente distintos lo hace, digamos, insostenible. Es decir, efectivamente tenemos que enfocar los recursos disponibles en el país para que estén a la disposición de todas las personas, como se hizo en la pandemia. Dicho sea de paso, en la pandemia, ¿qué se hizo? No se dijo, mira, esta persona está en ISAPRE, esta persona está en FONASA, sino que se dijo, mira, estas son las camas que tiene el país disponibles, se van a asignar según necesidad. Ese mismo principio se tiene y se debe aplicar a otras enfermedades, como se hace en casi todos los países desarrollados. ¿Eso se puede hacer por la vía de un seguro único? Sí, y de hecho, los seguros únicos lo que hacen es que mejoran la eficiencia, mejoran la integración de los sistemas. Y de hecho, hoy en día, por ejemplo, muchas personas dicen, mira, si avanzamos, por ejemplo, hacia un seguro único, que ojo, no es lo que dice la Constitución. La Constitución plantea un administrador de los fondos, que puede ese administrador evolucionar hacia un seguro único o evolucionar hacia seguros sociales. Lo importante es que se establezca un financiamiento universal con garantías que sean similares para todos y que sean según la necesidad. O sea, que el acceso a la salud esté determinado por la necesidad y no por la capacidad de pago. Y yo creo que en eso la Constitución va en la dirección correcta. Y decir que la Constitución anterior, en todo caso, no garantiza nada. O sea, seamos sinceros. O sea, el texto de la Constitución anterior solo habla de un acceso
público o privado y no entrega ninguna garantía. Creo que en ese sentido este texto es bastante más completo, entrega muchas más garantías. Otra cosa es si esto va a ser posible ser implementado, y creo que también ahí hay un poco de ingenuidad en el sentido de que reformas de este tipo o transiciones hacia sistemas más sociales de salud han demorado 5 o 10 años, y acá hay digamos, textos transitorios que hablan de una transición muy rápida que yo creo que sinceramente es imposible de realizar, y creo que eso sí puede generar una crisis de expectativas, porque muchas personas pueden esperar que gane el apruebo y pensar que al día siguiente vamos a tener un sistema de salud mucho mejor, y la verdad, sinceramente, eso no es posible un día para otro, y hoy la pelota, ojo, está en el Congreso. Acá gane el apruebo o gane el rechazo, si el Congreso no se logra poner de acuerdo en una reforma que avance hacia a un sistema más social en salud, y que yo en particular defiendo la existencia de un seguro único de salud con las ISAPRES como seguros privados de segundo piso, y que ese sistema integre a prestadores públicos y privados, si el Congreso no se pone de acuerdo, con o sin nueva constitución, acá no va a haber ningún cambio de fondo. Tengo algunas preguntas que nos hacen nuestros auditores. Si estoy actualmente afiliada a una ISAPRE y no quiero ser parte del sistema público, ¿qué pasa ahí? ¿Estoy obligada a estar en FONASA? O sea, acá no sé si Daniela quiere responder. Sí, a mí me interesa responder. Esto va a depender, básicamente, bueno, sabemos que las ISAPRES están en una situación crítica, sí, y las ISAPRES van a desaparecer. Y a partir de ahí tienen que ocurrir nuevas soluciones, donde el gobierno tiene que involucrarse. Yo creo que también ahí nos falta un poco más de información respecto de qué es lo que está pensando el gobierno, qué es lo que está pensando la superintendencia, cómo nos vamos a ver enfrentados a esta problemática que está muy próxima. De ganarse el apruebo, efectivamente todos seríamos parte de este Sistema Nacional de Salud, que insisto, si dijera, ¿no es cierto?, que deberá estar integrado por prestadores públicos y privados, sería una mayor garantía lo que hoy día tenemos, lo que está diciendo. Creo, y quiero rescatar un poco las palabras de Juan Carlos, yo creo que no hay que mirar el texto anterior constitucional, porque ese texto... el 80% de las personas ya dijeron en nuestro país no nos gusta. Entonces, pensar de que vamos a mantenernos con eso no es práctico, no es real, y no es en el fondo la comparación correcta para hacer, sino que tenemos que ver qué es lo que queremos. Insisto, yo estoy a favor del rechazo porque creo que se puede hacer un texto mucho mejor, donde la pregunta de nuestra auditora le permita también la capacidad de elegir. El doctor Said, él habla de seguros de segundo piso. Yo, por mi parte, creo que multiseguros puede ser también una posibilidad, o sea, no solo que exista un seguro estatal, sino que existan varios seguros, ya como es el caso de los Países Bajos, llámese Holanda. Y por lo tanto existen alternativas. Aquí lo importante es que se cautele por la eficiencia en el uso de los recursos, que exista el valor per se de la capacidad de discernimiento. O sea, aquí el que nosotros podamos elegir también es relevante y debiera estar dentro del texto constitucional. Y en ese punto también... sí, Juan Carlos. Gabriela, solo complementando eso, que de hecho lo escribí en un artículo que lo publiqué, lo pueden ver en mi blog si quieren, drsaid.cl. ¿Qué pasa si quiebran las ISAPRES? Que es un escenario altamente probable. Si no, en los próximos 6 meses, al menos en un par de años, es imposible que no quiebren. O sea, creo que el sistema ISAPRES se va a ir reduciendo en forma progresiva. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Hay un 40% de personas, en esto que, insisto, funciona como un no sistema de salud. O sea, hay un 40% de personas que están cautivas, es decir, que son cautivas porque tienen cargas o porque tienen ellos mismos alguna enfermedad que no les permite migrar a otro sistema de salud, a otra ISAPRE, o sea, no se pueden mover de ahí. Entonces, las personas que no tengan cargas o que no estén cautivas por esas cargas o por sus propias enfermedades van a poder migrar a otra ISAPRE mientras haya alguna. Y las otras efectivamente van a quedar en una especie de limbo, donde esa ISAPRE va a quedar administrada por la superintendencia, algunas quizá migren a FONASA, y el problema es que si se produce una migración a FONASA, no en el contexto de una reforma global al sistema de salud, sino en el contexto de una quiebra súbita de las ISAPRES, eso sí efectivamente puede generar una sobrecarga de los prestadores públicos, y eso es real. Otra cosa es si efectivamente avanzamos hacia un seguro único que integre prestadores públicos y privados. Eso sí permitiría, en el fondo, utilizar todo nuestro sistema de salud de una forma más eficiente. Porque, ojo, un seguro único no significa un prestador público único estatal. De hecho, los seguros que funcionan como seguros únicos permiten atención en sistemas públicos y privados. Así sucede en Canadá, así sucede en Corea del Sur, así sucede en el Reino Unido incluso.
Otra pregunta que nos están haciendo, y apunta a lo que tú estabas recién comentando, si con este nuevo sistema de salud todos pueden tratarse en una clínica privada, por ejemplo. Hoy en día, a ver, insisto, la Constitución primero no... acá los elementos prácticos van a depender de una ley, insisto. O sea, esto no está determinado en la Constitución. Acá decir que no sé, que todos nos tengamos que atender en un prestador estatal está en la Constitución, no es cierto. Ahora, efectivamente, un seguro va a depender del legislador si permita o no que se atienda un seguro del sistema público y privado. Y, por ejemplo, hoy en día sucede con FONASA. Las personas atienden en una clínica, por ejemplo, 50% de las atenciones ambulatorias de las FONASA. Una persona se puede atender en FONASA por PAD, pago asociado a diagnóstico. Una persona se puede atender por FONASA en una clínica vía ley de urgencia. Entonces ya existe formas de integración público-privada que deberían mejorarse con un seguro único, no ponerse fin a ellas. Entonces, obviamente ahí hay mucho rango para lo que pueda determinar el legislador. Yo soy partidario que efectivamente se avance a prestaciones más universales, más homogéneas, en donde se aprovechen los aspectos beneficiosos de ambos prestadores, pero donde hay una garantía social básica para todos, que sea igual. Y creo que eso es clave. Tiene que haber equidad. Y acá al final no nos olvidemos de algo. Acá todos terminamos en FONASA. Si acá uno habla de los seguros privados, pero a larga 90% de los afiliados mayores de 65 años están en FONASA. Y eso aumenta aún más después de los 70, después de los 75. O sea, es decir, estamos hablando de un sistema de salud que en el fondo te cobra cuando eres joven, cuando eres sano, y después te desecha cuando, digamos, eres mayor de 65, estás enfermo y donde más lo necesitas. Y ahí, ¿quién se hace cargo? Se hace cargo FONASA. Entonces, esa situación efectivamente es insostenible financieramente y requiere una reforma. Y creo que eso está haciendo crisis ahora en una forma muy aguda. Y si no lo enfrentamos vía legislación, insisto, la Constitución no va a ser suficiente, vía legislación el sistema puede efectivamente enfrentar una crisis muy seria. Sí, ahí entregábamos los números. Daniela, para ir cerrando. Sí, Gabriela, yo quería tocar un poco el tema de los seguros de segundo piso, porque si bien es cierto, es una alternativa, ¿no es cierto? El de segundo piso quiere decir de que sea como complementario a este sistema único, pero también ahí existe la posibilidad de que las personas que están enfermas, los adultos mayores, ¿no es cierto?, tengan una discriminación y que estos seguros de segundo piso simplemente digan, no sabe quién, no los aceptamos. Entonces, eso también es una materia a reflexionar y a analizar dentro de la acción legislativa. Y finalmente, yo quiero decir de que independiente del sistema que se proponga, quiero volver a enfatizar el tema de este contrato ciudadano. Lean el artículo 44 e identifiquen qué es lo que está garantizado de manera declarada, explícita, porque yo aquí veo muchas buenas intenciones, veo un interés, ¿no es cierto?, de alcanzar un ideal que compartimos, pero no veo suficientes garantías como para que me lleve a firmar este contrato ciudadano con mi voto. Un minuto para el cierre para que responda Juan Carlos. Mira, yo efectivamente creo que a mí el texto de salud me gusta. Sí tengo algunas discrepancias respecto a si el sistema político va a poder generar acuerdos en salud. Y creo que eso hace que, para mí, el texto efectivamente tenga elementos que nos dejan entre la espada y la pared. O sea, que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Este texto tiene problemas. Ahora, eso no significa que la Constitución del 80 sea buena. Creo que efectivamente no entrega garantías sociales en salud y nos tira en un mundo en donde efectivamente parece que tenemos que competir por la vida misma. Es decir, si no hay capacidad de pago, nos morimos. Entonces creo que ese sistema tampoco me gusta. A mí me hubiera gustado quizás una Constitución que hubiera permitido más equilibrio del sistema político, que hubiera permitido también generar mayorías en el Congreso y que permita efectivamente avanzar en acuerdos. No veo en el sistema político de la Constitución actual la posibilidad de llegar a esos acuerdos. Sí me gusta el texto en salud, creo que fue un gran avance y ojalá, creo que mi ideal sería que ese texto fuera, digamos, parte de otra Constitución, quizá de alguna tercera vía, por así decirlo. Esa sería mi propuesta. Gabriela, quisiera agregar algo muy, muy cortito, recordar la Carta de Ottawa del año 86, donde habla de los prerequisitos para lograr la salud y entre eso está la paz. Por lo tanto, también una invitación a las personas que revisen todo el texto constitucional, porque paz no solamente es ausencia de guerra, sino que es ausencia de violencia, es una convivencia sana nacional. Daniela Sabando, Juan Carlos Said, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en nuestro especial constitucional de Marcando Pauta. Un abrazo, gracias. Buenos días. Y nos despedimos.